el gusto de realizar esta reunión con diferentes mujeres y hombres especialistas en derechos humanos, y de manera particular hoy nos van a presentar al Senado de la República, a través de la Comisión de Derechos Humanos, los principios y recomendaciones ciudadanas para los procedimientos de la declaratoria de ausencia por desaparición. Vamos a entrar en materia presentando en primerísimo lugar y agradeciéndole su presencia a Silvia Aguilera, que ella es presidenta de la Comisión de Colaboración Cívica. Me parece muy importante que iniciemos con ella para que nos haga en principio la introducción de la discusión y sobre todo de la concreción de este documento, que es muy importante. A través de las organizaciones que están aquí presentes puede la audiencia del canal del Congreso y de los medios de comunicación, por supuesto, acceder a él, conocerlo, bajarlo desde las páginas distintas de las organizaciones, de las páginas web. Por favor, Silvia, si eres tan amable, te paso el micrófono. Muchas gracias, senadora. Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero que nada quiero agradecer la hospitalidad que nos da el Senado, y en especial la senadora Angélica de la Peña, para poder presentar el día de hoy un ejercicio ciudadano que llevamos a cabo durante el año pasado y que vamos a presentar el día de hoy. Les quiero decir, bueno, mi nombre es Silvia Aguilera y soy directora del Centro de Colaboración Cívica. El Centro de Colaboración Cívica es una organización civil sin fines de lucro que está enfocada en promover y facilitar espacios de diálogo y articulación. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de facilitar un proceso de diálogo para poder delinear algunos conjuntos, un conjunto de principios y recomendaciones para poder apoyar un procedimiento que está enmarcado en la Ley General de Víctimas, donde se habla de la creación del documento de declaratoria de ausencia por desaparición. Para esto nos dimos a la tarea de realizar varios conversatorios con víctimas de diferentes estados de la República, todos familiares de personas desaparecidas, con los cuales estuvieron enfocados en poder conocer cuál es su realidad como familiares de personas desaparecidas, y en ese sentido en qué tendría que enfocarse este procedimiento de ausencia por desaparición. También en estos conversatorios tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de víctimas de otros países donde ya existe esta figura, por ejemplo Perú y Colombia, y algunos especialistas que también nos asesoraron para poder tener estas recomendaciones para que sean tomadas en cuenta por los distintos tomadores de decisión, tanto a nivel federal como en los distintos estados. En ese sentido, es que el día de hoy les convocamos y agradecemos muchísimo su presencia para que puedan conocer el resultado de este ejercicio colectivo y poder conocer una herramienta que puede ayudar a una medida de alivio para las familiares de víctimas de desaparecidos. Sabemos que esta situación es muy grave en nuestro país y que este simple procedimiento no resolvería la situación de los familiares y de las personas desaparecidas. Sin embargo, creemos que es muy importante que cualquier política pública que esté dirigida a este tipo de víctimas cuente con la voz de las víctimas y también pueda llevarse a cabo de la manera más efectiva y pronta posible. En ese sentido, contamos con la presencia de diversos especialistas, pero no sé si la senadora los va a presentar o yo los presento. No, tú haz la introducción del documento y con mucho gusto, si quieres presentarlos, hazlo. Ok, entonces, nada más para decirles que nos va a hablar de manera más específica sobre no solo el contenido del documento, sino sobre el marco general, el comisionado Julio Hernández Barros, que está presente aquí, y después también vamos a conocer el marco jurídico internacional en el que se sustenta esta medida, con la presencia de Alan García, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas,
Y Paulina Vega, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos, nos dará a conocer el contenido específico del documento. Tenemos el privilegio de haber contado con su asesoría para poder realizarlo, y también contaremos con el testimonio de Consuelo Morales, que viene de una organización de Monterrey, de CADAC, para que nos comente cómo están viviendo en Monterrey, en una situación específica, en una entidad, el poder llevar a cabo esta figura. Y también esperamos contar con la presencia de Carlos Moreno, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Muy bien. Gracias, senadora. Entonces le damos la palabra, por favor, a Julio Hernández, que es comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recién constituida. Por favor, Julio, si es tan amable. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer muy cumplidamente a la senadora Angélica de la Peña la invitación, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, siempre tan presta, tan partícipe, sobre todo a Gabriel y a Olivia, que tan atinadamente trabajan en ella. Y desde luego saludar con gusto a Silvia y al resto de mis compañeros panelistas, a Alan, a Consuelo, a Paulina, con los que ya en varias ocasiones he reunido. Pero sobre todo quiero este día saludar con especial afecto a mis compañeros, a los que va dirigida esta ley, a Carlos, a Yolanda y a todas las demás víctimas que están aquí presentes, que a fin de cuentas son los recipiendarios de esta propuesta que hace el Centro de Colaboración Cívica en colaboración con otras personas y entidades. Y decirles que vaya, y en eso coincido mucho con Silvia, creo que ya pasaron los momentos en que las leyes deben de hacerse desde la comodidad de una curul, como pintaban esas caricaturas antiguas, ¿no? En donde con la mejor voluntad posible los congresistas, desde su propia visión o desde su propia cosmovisión, Carlos, mucho gusto, veían qué es lo que ellos consideraban que las personas querían, qué es lo que ellos creían que necesitaban y cómo desde su propia visión consideraban que podían ayudarlos. Creo que esos tiempos han dejado atrás, y lo ha demostrado muy bien la senadora de la Peña y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al hacer estos foros y al hacer conversatorios en los que yo he tenido oportunidad de participar, en donde ya no es la visión limitada o única del legislador la que lleva los contenidos de la ley o de las propuestas de ley, sino que éstas se enriquecen con su fuente directa, que son los recipiendarios de la ley, quienes la van a vivir, quienes van a disfrutar de ella o quienes están obligados o beneficiados por ella. De manera que este tipo de reuniones, este tipo de foros y el procedimiento utilizado por el Centro de Colaboración Cívica de integrar a la sociedad civil siempre en sus procesos, bueno, pues es digno de saludar, y te felicito, Silvia, por esa metodología pues casi única en el país, ¿no? Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una de las posiciones fundamentales, uno de los 5 brazos, digamos, de la comisión, que sería el fondo, el Registro Nacional de Víctimas, la Asesoría Jurídica Federal, el área de primer contacto, y el 5º brazo armado de la comisión es la creación de políticas públicas. Y quizá por la repercusión de la creación de políticas públicas en la comisión sea el más importante. Y no desdeño desde luego los otros que tienen gran importancia y que atienden directamente los otros 4 brazos que van encaminados a la atención directa a las víctimas. No los desdeño, pero a fin de cuentas los beneficiarios de los 4 brazos otros son víctimas en particular. Y aquí son todas, en la creación de políticas públicas son todas las víctimas. Nosotros, como órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tenemos la posibilidad de juntar todas estas políticas públicas emanadas de la sociedad civil y presentarlas al sistema. El sistema
el único sistema de Estado que tiene nuestro país, o quizá el más, si no el único, algunos me dirán hoy el sistema de seguridad pública o algunos otros, sí el más completo. El sistema en donde está representado desde el presidente de la República hasta los municipios, pasando también por el poder legislativo, el Senado, la Cámara de Diputados, las legislaturas locales, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos del resto de la República, los gobernadores de todos los estados de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos representados en este gran sistema, en donde nosotros hacemos anualmente o bianualmente, dependiendo de las condiciones, la propuesta de nuestras políticas públicas. Y de aprobarse por el sistema, y esta es la parte grandiosa, se hacen obligatorias en toda la República Mexicana, es decir, cobran las características de una ley sin serlo, porque estas políticas se convierten en obligatorias. Y esta nueva forma de legislar que viene en la Ley General de Víctimas no fue, y que es novedosa y que no viene de la Constitución, sino viene de una ley general, no fue impugnada por ninguno de los estados en su momento, de manera que esta capacidad que tiene el Sistema Nacional de Atención a Víctimas de legislar de manera nacional las políticas públicas que deberían seguir municipios, estados y la Federación en materia de atención a víctimas, se convierten en obligatorias. Y entre ellas, una que para nosotros tiene una especial relevancia es esta propuesta que hace el Centro de Colaboración Cívica, la declaratoria de ausencia por desaparición, en la que nosotros llevamos trabajando también prácticamente desde la constitución de la comisión en octubre como comisionados y en enero como comisión ejecutiva. Y no hemos dejado de trabajar en ello, ¿no? En la propia comisión, en abril, por ejemplo, en los boletines del mes de abril se reseñan ya los trabajos de la comisión en materia de una declaratoria de ausencia por desaparición. Y este documento que hoy tenemos el gusto de presentar, esta declaratoria, estos principios y recomendaciones ciudadanas para las declaratorias de ausencia por desaparición, serán la base seguramente para incluirlas en un documento que estamos también trabajando conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Senado y específicamente con la senadora de la Peña, que sería una ley general de desaparición en donde muy bien podría caber en uno de sus apartados la declaratoria de ausencia por desaparición. Y qué mejor de que en lugar de presentarlo como una política pública aún obligatoria, pues lo presentáramos como una ley general emanada del propio Congreso, en este caso del Senado, ¿no? Sería un verdadero triunfo, porque desde luego el poder coactivo de esta sería mucho mayor que el que pudiera tener una política pública aún obligatoria emanada del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, máxime que el problema o el mayor problema en el que nos hemos enfrentado en la comisión pues es la renuencia de los estados de la República a acatar la Ley General de Víctimas, ¿no? Realmente son pocos los estados de la República los que van en camino a acatarla. Ninguno ha cumplido en este momento cabalmente con ella, pero sí tenemos estados destacados que van en un camino muy avanzado para adecuar su legislación a la Ley General de Víctimas. Y entre esta situación nosotros trabajamos también en un punto de vista alterno al que presenta el CCC, basado desde luego en este conjunto de principios, pero tratando de crear también una declaratoria de ausencia por desaparición administrativa, es decir, una declaración de ausencia temporal, podríamos decir, o previa de desaparición desde el punto de vista administrativo con presunción de vida, que permita la representación jurídica de la persona que ha desaparecido, prácticamente en los primeros momentos, en los primeros días en que ocurra la desaparición, y que no requiera una valoración judicial, como es el caso de la declaración de ausencia por desaparición, en donde nosotros mismos también acompañamos la idea de que fuese un juez el que la tuviera que declarar. Pero la declaración previa de ausencia por desaparición o temprana de ausencia por desaparición en nivel administrativo tendría las funciones solamente de dotar de representación jurídica a la víctima indirecta sobre la persona que ha desaparecido y poder así presentar, por ejemplo, denuncias en su nombre, cuestiones a las que no tienen ni siquiera ese derecho, ¿no? Recientemente en Veracruz teníamos un caso de una persona que invadieron el predio y el Ministerio Público, a la hora que la familia fue a presentar la denuncia, le dijo: no, este delito es de querella,
y por lo tanto tiene que venir la persona dueña del terreno. Si nada más que la persona dueña del terreno está desaparecida, no sabemos dónde está, lo siento, no puedo levantar la denuncia. Cosas tan básicas como esa, o como recoger la boleta de calificaciones de los niños en la escuela, en donde muchas veces también ponen peros por cosas tan simples como esas, ¿no? Podrían allanar el camino con una declaración temprana de ausencia por desaparición administrativa, que en este caso la podría hacer el Procurador General de la República o los procuradores de los estados, o la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o las comisiones de los estados. No bajamos más la capacidad de crear esta porque también podía prestarse como un medio de la propia delincuencia de suplantar la identidad de la persona o de forzar a los propios familiares a pedir esta figura a una autoridad de menor nivel y aprovechar las bondades que tendría esta declaratoria de ausencia de desaparición para utilizarla en contra de la propia víctima, que es una cuestión que no ha escapado a las consideraciones del Centro de Colaboración Cívica ni de nosotros, y que los propios candados que establece aquí, bueno, permiten que se evite esa situación, ¿no? Entre las principales razones de crear esto, bueno, o de los principios, bueno, nosotros hablamos de que esta declaratoria de ausencia por desaparición, ya sea judicial o ya sea administrativa, ya sea una declaración temprana de ausencia por desaparición administrativa o una declaratoria judicial de ausencia por desaparición, ambas con presunción de vida, tendrían las características, bueno, ya lo dice el documento, de ser gratuitas, ¿no? De ser emitidas con la suficiente prontitud, de ser emitidas siempre bajo la presunción de vida de la persona desaparecida, porque no se puede admitir que la víctima indirecta tenga que aceptar que el ser querido que está desaparecido o declarar una presunción de muerte, cuestión que no solamente me parece inadecuada, sino también inadmisible y cruel por parte del Estado mexicano, que quisiera que las personas hagan una declaratoria de presunción de muerte, cuando lo que tenemos todos, o lo que tienen todos los que tienen personas desaparecidas, es precisamente lo contrario, una presunción de vida, y que contenga reglas claras para que una vez que la persona sea localizada con vida, bueno, pues también pueda ser informada a detalle del uso de los bienes que tuvo durante el tiempo que estuvo ausente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que estos detalles, ¿no?, del conjunto de principios de recomendaciones ciudadanas deben imperiosamente de ser tomados en cuenta en cualquier iniciativa que cualquier autoridad, ya sea legislativa o, como en el caso nuestro, administrativa, tomaran para hacer una política pública o una ley. Es un documento de un valor completísimo, que recoge no solo las ideas de los expertos, sino sobre todo las ideas también de las personas a quien va dirigido y a las que finalmente va a beneficiar este conjunto de principios una vez que se materialicen y se conviertan en política pública o en ley general, como queremos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora corresponde en su turno la referencia de que lo que los organismos internacionales, los instrumentos internacionales nos dotan al país de cómo resolver este asunto derivado de la desaparición de personas, y por supuesto el escuchar a Alan García de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos es relevante. Por favor, Alan, si eres tan amable. Muy buenos días, muchas gracias, senadora. En principio quisiera agradecer muy cumplidamente la gentil invitación que le hacen a la oficina en México de participar en este importante foro. Obviamente agradecer la hospitalidad de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, así como la iniciativa del Centro de Colaboración Cívica para presentar un documento que es un documento clave para trabajar, como ya lo decía Julio, cualquier agenda legislativa, cualquier agenda de política pública en materia de declaración de ausencia por desaparición. Y particularmente la coyuntura en la que se presenta el documento en la víspera del inicio de un periodo ordinario de sesiones por parte del Congreso de la Unión, y
cuando los partidos políticos están definiendo cuáles serán sus temas prioritarios de agenda legislativa para el periodo que arranca el 1 de septiembre. En este sentido, nos parece clave que la agenda legislativa en materia de desaparición de personas sea incorporado como un tema de la mayor relevancia para ser abordado en este próximo periodo ordinario de sesiones. Parto de varias premisas, ¿no? De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, los estados parte de un tratado internacional tienen la obligación de adecuar su derecho interno al internacional como una medida para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos a nivel internacional. Esto se deriva de un principio rector del derecho internacional, el famoso Pacta Sunt Servanda. Esto es, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por las partes de buena fe. De acuerdo al derecho de los tratados, un Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como una justificación para incumplir con el contenido de un tratado. Esto supone tanto las disposiciones vigentes como, en algunos casos, que es la hipótesis que nos convoca esta mañana, las disposiciones ausentes. Esta es una regla genérica del derecho internacional público que está reforzada en el derecho internacional de los derechos humanos, que se deriva de la obligación y el deber de garantía que tienen los Estados. Y es una obligación también integral, esto es, abarca todo el derecho interno, tanto constitucional, federal, estadual, etcétera. Es una obligación inmediata que no puede ser diferida, que no acepta reservas y que ciertamente el proceso interno lo definirá cada Estado, pero a partir de esta obligación se pretende excluir el absurdo de justificar el incumplimiento de una obligación internacional por parte del Estado en la propia conducta del Estado. Lo ideal siempre es que el tratado internacional sea aplicable de manera inmediata, esto es, autoejecutable, sin necesidad de que pase por el proceso de mediación en la acción legislativa interna. Sin embargo, esto no siempre es posible. Por consiguiente, los Estados, y particularmente los poderes legislativos, tienen la obligación de adecuar su derecho interno al internacional, reformando su normatividad, emitiendo una nueva normatividad, derogando normas que sean contrarias al derecho internacional. El objetivo primario de esta obligación es justamente hacer, como ya lo mencionaba, efectivos los derechos y libertades internacionalmente reconocidos, y en este sentido es preciso reconocer que México enfrenta un gran rezago legislativo en el abordaje normativo en materia de desaparición de personas. No obstante que México es parte de dos convenciones, una interamericana y una internacional, una de ellas vigentes desde el año 2002, lo cierto es que existen profundas lagunas legislativas. Desde la Oficina del Alto Comisionado reconocemos que el marco legislativo apropiado es la expresión mínima del reconocimiento de un problema y la voluntad manifiesta del Estado de enfrentarlo. Pero también nos hacemos cargo que un marco legislativo apropiado, si bien es cierto es una condición necesaria, en muchas ocasiones no resulta suficiente. La ausencia de una legislación apropiada en México en materia de desaparición ya ha sido objeto de una sentencia internacional, así como de múltiples recomendaciones de organismos internacionales. Una legislación integral se impone, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que permita enfrentar de manera holística las diversas facetas de un crimen que se ha calificado como pluriofensivo en la medida en que lesiona a una diversidad de derechos. Dentro de esa pluralidad, dentro de esa diversidad de afectaciones, se ubica como un elemento fundamental la declaratoria o declaración de ausencia por desaparición de personas. Estamos aquí hablando de una obligación genérica, pero también de una obligación específica. El artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece en su párrafo sexto que, sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad. Esto lo establece la Convención Internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en su jurisprudencia, que como sabemos, derivado de los criterios de la Suprema Corte de Justicia mexicana, son obligatorios, ha desarrollado esta idea. Nos dice la Corte Interamericana en su jurisprudencia constante, la cito: más allá de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros y eventualmente todos los derechos de los cuales también es titular, su desaparición busca no solo una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino también negar su existencia misma y dejarle en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacional. En consideración de lo anterior, la Corte estima que en casos de desaparición de personas se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto lo sostiene la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana también en un caso resuelto hace apenas algunos años, ha sostenido lo siguiente, que resulta esperanzador. A nivel interno de los estados de la región, cito, ha sido necesario dar respuesta a las consecuencias del fenómeno de la desaparición forzada de numerosas personas en diferentes contextos y periodos que no estaban contempladas en el ordenamiento jurídico. En particular, se han promulgado leyes y adoptado decisiones jurisprudenciales en atención a la falta de regulación específica respecto de la ausencia de una persona a raíz de su desaparición forzada y la correspondiente imposibilidad de ejercer sus derechos y obligaciones y de los efectos que ello genera a sus familiares y terceros. Si bien es cierto que esto se presenta en la región, como ya lo comentaba Silvia, varios países ya han legislado en la materia, es necesario señalar que México no ha dado esa respuesta que hace referencia a la Corte Interamericana a nivel interno. Hay una excepción, que es el caso de Coahuila, en donde ya se adoptó una legislación especial en la materia. Hay esfuerzos muy importantes como los que se están desarrollando en Nuevo León, sobre los que seguramente la hermana Consuelo nos podrá hablar como una de las principales protagonistas e impulsoras de este esfuerzo. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas Involuntarias de Naciones Unidas también ha adoptado algunos comentarios generales, particularmente el comentario general sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el contexto de las desapariciones forzadas, en donde desarrolla esta obligación que tienen los estados de reconocer una figura ad hoc que se haga cargo justamente de la lesión que también padecen los familiares y seres queridos. Lo mismo, el grupo de trabajo adoptó un comentario general sobre los derechos de los niños y las niñas en el contexto de las desapariciones forzadas, que son, ya nos ilustraba Julio un ejemplo, víctimas de esta incertidumbre que se genera cuando no existe el progenitor, el padre o la madre. Ahora bien, en un contexto como el mexicano, en un contexto en el que la impunidad es la regla y en el que la falta de esclarecimiento y encuentro de las personas desaparecidas es igualmente una constante, así lo ha dicho el propio grupo de trabajo cuando calificó la impunidad en México como un patrón crónico, resulta apremiante la adopción de una legislación apropiada que regule la figura de la declaratoria de ausencia por desaparición. Podríamos decir que es el mínimo minimorum, porque permite resolver un problema, el que las familiares y seres queridos de la persona desaparecida puedan enfrentar otros problemas. De eso se trata, de ejercer los derechos de representación de la persona que hoy no está. Y en este sentido, la herramienta que elaboró el Centro de Colaboración Cívica es una herramienta de extrema utilidad porque permite aminorar el suplicio y no fomenta la revictimización que supone recurrir a una ficción jurídica, la presunción de muerte de una persona cuyo paradero se desconoce, pero que al contrario se debe presumir y partir, como lo ha dicho el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas como un principio general, el que la persona se encuentra viva. Quisiera desde Naciones Unidas felicitar al Centro de Colaboración Cívica, expresar mi reconocimiento a la maestra Paulina Vega por la confección de este documento, igualmente saludar a las organizaciones varias de la sociedad civil
que participaron en la elaboración y que suscriben el conjunto de principios y recomendaciones que esta mañana se presenta. Creo que es verdaderamente virtuoso tener un instrumento que contó con la participación directa de las víctimas, que se deriva de un proceso participativo y consultivo, que parte de la negación de una presunción de muerte, sino al contrario, una presunción de vida, que adopta un enfoque integral desde una perspectiva de derechos humanos, que reconoce la protección más amplia y que da muestras de un ejercicio cívico verdaderamente ejemplar, pero también un ejercicio que se hace parte o que reconoce la modestia de su contribución, desde mi perspectiva inadecuadamente, porque sostiene, no es una lista exhaustiva, sino que contiene una serie de insumos en el que no se hace una distinción respecto de la categoría de desaparición, sea forzada o no forzada. En este sentido, quiero decir que no existe a nivel mundial un texto semejante como el que se presenta el día de hoy. Se trata de un documento de extrema utilidad que facilita el deber y la obligación que tiene el actor legislativo, pero que también le coloca una vara muy alta, porque la forma como tiene que legislar es justamente recuperando estos principios que de manera muy apropiada el Centro de Colaboración Cívica ha facilitado en su sistematización. Hacemos votos desde la oficina para que pronto estos principios se puedan ver reflejados en la legislación nacional y en la legislación estatal, y de esta forma las víctimas puedan estar en mejores condiciones para ejercer los derechos de la personalidad e identidad de las personas que hoy lamentablemente no están con ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan. Bien, toca el turno a Paulina Vega, que como lo menciona de manera pertinente Alan, ella proviene de la Federación Internacional de Derechos Humanos y hará una presentación de este documento de manera más precisa, su metodología. Por favor, Paulina, tienes el micrófono para tu intervención. Muchas gracias, senadora. También sumarme al agradecimiento muy personal de generar estos espacios de discusión, de intercambio, para presentar a esta legislatura este instrumento que justamente, como ya se ha dicho por quienes me han precedido por la palabra, es un ejercicio de recuperar las experiencias, las voces, las necesidades de las víctimas y traducirlos en pequeñas propuestas de principios y algunas recomendaciones que esperamos puedan ser atendidas por esta legislatura y por las legislaturas de los estados cuando decidan hacer un procedimiento de esas características. Yo quisiera iniciar señalando por qué es necesario tener un procedimiento de declaratoria de ausencia y no es suficiente lo que ya tenemos actualmente en la legislación. Actualmente los códigos civiles contemplan un procedimiento de declaratoria de ausencia. Sin embargo, estos procedimientos fueron creados y elaborados en otro contexto social, en otro contexto del país y con otras necesidades, y no justamente responden a las necesidades de las víctimas y familias de personas desaparecidas. ¿Por qué digo esto? Normalmente las personas, y ya hay algunas víctimas que también participaron en este ejercicio de consulta, que nos dieron su testimonio, que al querer atender algunos asuntos relacionados con la vida diaria de la persona desaparecida, se vieron en la necesidad de acudir a esos procedimientos contemplados en la legislación actual, y el resultado no solamente son procedimientos que no atienden a los plazos de urgencia que requieren atender algunas necesidades de la vida diaria, sino que generan como consecuencia la culminación de un procedimiento con un acta de presunción de muerte, sin que exista una investigación, sin que exista un procedimiento que pueda realmente llevar a esta definición jurídica. Entonces, esto es uno de los primeros temas que motivaron tanto su inclusión en la ley de víctimas del procedimiento, como lo que nos decía Alan de este marco internacional de necesidad de crear un procedimiento específico para familias de personas desaparecidas. Muy brevemente, espero que todos tengan una copia del documento, donde ahí con más detalles explican los 12 principios que recogen este documento de propuestas ciudadanas, y también hay una serie de recomendaciones más concretas para que puedan ser retomados también en las discusiones. Pero tiene que ver con algunos temas que ya se han dicho en esta mesa, pero el primero referente a reconocer que
la desaparición forzada de personas, o la desaparición también llamada involuntaria, tiene características especiales y genera afectaciones diferenciadas en los familiares a las de una persona normalmente extraviada o que voluntariamente haya decidido ausentarse. Esto es el punto que reconoce el documento y sobre el cual parte en la necesidad de crear un marco legal que responda a estas necesidades particulares. El otro principio tiene que ver con la presunción de vida, que ya se ha también mencionado aquí, que cualquier procedimiento que tenga que ver con la declaratoria de presunción de ausencia por desaparición no concluye de ninguna manera en una presunción de muerte, sino que este resultado solamente podría ser aquel derivado de una investigación seria e imparcial por las autoridades adecuadas, o también determinada la identificación certera de los restos de la persona hoy desaparecida. Esas serían las únicas posibilidades, digamos, que pudieran permitir que se considerara a una persona pues legalmente muerta. Y la intención justamente de este procedimiento es que al permitir la presunción de vida de la persona, las familias puedan ejercitar los derechos y representar los derechos de la persona hoy desaparecida. En ese sentido se plantean que aquellos beneficios que las familias adquieren frente a la presunción de la vida de la persona puedan seguir siendo gozados por sus familiares. Por ejemplo, tiene que ver con la pertenencia a servicios de seguridad social. Si presumimos la vida de la persona, los beneficiarios de ese sistema de seguridad social podrían ser o mantenerse en los servicios prestados. Otro de los principios justamente parte de reconocer las necesidades de las familias y un enfoque de derechos para cualquier procedimiento. Y como también se haya mencionado en esta mesa, se sugiere que cuando las distintas autoridades, legislaturas discutan estos temas, puedan tener un genuino ejercicio de escucha con las víctimas para poder tener claro el mapa de necesidades y las dificultades a las cuales se enfrenten, para que esta legislación que se adopte pueda entonces responder. Es muy difícil y la realidad supera muchas veces los preceptos que contemplan las leyes. Pero en un ejercicio genuino de escucha y de discusión podrían de alguna manera poderse tener diferentes realidades. No es lo mismo la realidad de la persona desaparecida en el ámbito urbano que la realidad de la persona desaparecida en el ámbito rural, es decir, en frente a lo que se le pide a la familia, frente a los requisitos, muchas veces se presume que las familias viven en un cierto nivel, digamos, de atención y de cumplimiento, o se asumen que todos tienen necesariamente credencial de lector, como por decir una razón muy sencilla. Y eso son cuestiones que muchas veces es la primera dificultad a la cual se encuentran las familias. Cómo poder demostrar si la persona desaparecida desapareció con su credencial de lector, cómo poder de alguna manera tener como ese tipo de información. Entonces es una cuestión importante que justamente con el ejercicio de diálogo con las familias se puede identificar cuáles son las problemáticas y algunos de los supuestos a los cuales se enfrentan en el día a día. Otro de los principios que el documento plantea es que el documento que surja de la declaración de ausencia por desaparición sea un medio legal que garantice la continuidad de la identidad y de la personalidad jurídica de la persona desaparecida. De muy poco nos va a servir un procedimiento que no tenga efectos a nivel nacional. Esas son las dificultades que hoy, por ejemplo, vemos con ordenamientos, como lo mencionaba Alan, en Coahuila, donde se plantea la soberanía del Estado de Coahuila, ciertas respuestas, pero chocan frente al marco legal federal. Entonces hay una necesidad de alguna manera de armonizar y de garantizar que una persona que adquiere un certificado o un acta de desaparición forzada en un estado en una entidad de la República pueda hacerla valer en otro estado de la República, o que pueda hacerla valer frente a autoridades federales y no solamente frente a autoridades locales, porque esas son las realidades a las cuales se enfrentan todas las familias y en general todos como ciudadanos. Entonces es necesario que este documento que pueda salir tenga esa validad en la República.
Otro principio que se entiende como obvio, pero importante mencionarlo, es que el documento permita o no sea un obstáculo para que las autoridades no realicen otras obligaciones, como es el tema de la obligación de búsqueda, la investigación de los responsables y la sanción a estos. Las familias en Colombia nos hacían mención de que era uno de los temores por los cuales ellos no ejercitaban estos procedimientos, porque al tener un acta de presunción de ausencia, las autoridades se desincentivaban a seguirla con la investigación. Entonces es importante que se ponga este principio, por más obvio que pueda parecer, de una manera explícita como consecuencia de este documento o de acta de presunción de desaparición. Otro principio tiene que ver con la gratuidad de los procedimientos y procedimientos sencillos. Hay que hacer un balance efectivamente entre la necesidad de dar certeza jurídica al estatus del desaparecido y a la atención que requieren algunos temas urgentes en tema de las familias de las víctimas. Por ejemplo, ahora que también, no sé si Julio mencionaba, el momento en el cual las familias se enfrentan a la inscripción de los niños o los menores a las escuelas, y como justamente son cuestiones que no pueden retardarse más. La importancia también, algunas recomendaciones de que, asumido el procedimiento, cual fuera el ámbito de su aplicación, hubiera la obligación de la autoridad de difundir justamente cuáles son sus características y cuáles son los efectos. Las familias, hay que recordar que dedican la energía primaria y los recursos a la búsqueda de los familiares. Entonces, ponerlos a hacer o pasar por un procedimiento que va a requerir de tiempo y de esfuerzos, tiene que tener realmente un efecto positivo en las familias. Otro de los principios tiene que ver, o las recomendaciones, con la flexibilidad que pueda tener en dos temas. Uno, ¿dónde es que la persona puede poner este trámite? Y dos, ¿quién es la persona que puede hacerlo? Normalmente, cuando seguimos las reglas del Código Civil, nos hace referencia siempre como primero al cónyuge o de la persona desaparecida. Sin embargo, cuando vemos después de los años de transcurridos las desapariciones, normalmente quienes están en la búsqueda de las personas desaparecidas son los padres. Entonces también hay que reconocer, y esos son los tipos de elementos que también las discusiones con las familias van también saliendo. Uno de los efectos legales que tendría que tener este procedimiento de declaratoria de ausencia es efectivamente nombrar un representante legal que pudiera dar seguimiento a los temas distintos que la persona desaparecida, o para justamente poder ejercer los derechos de esta persona desaparecida. Y planteamos como una recomendación también una mención que hacía Julio Hernández sobre estos dos momentos, un momento quizá de un certificado provisional que pueda ayudar justamente a las familias a dar atenciones más urgentes, y un segundo momento, un acta de ausencia debidamente registrada ante el registro civil y ante los diversos registros existentes o aplicables. Otro de los principios que contiene es que hay familias que ya han pasado o que ya tienen actualmente las declaratorias de ausencia tal y como están regidas actualmente por la ley, o tienen incluso ya una presunción de muerte por estas situaciones que les he comentado en un principio, que el procedimiento pueda considerar que las personas que hoy accedieron a esos procedimientos y que se tengan elementos para demostrar que es una desaparición forzada o involuntaria, pudieran acceder a estos nuevos procedimientos, que se contemple esa posibilidad en el procedimiento que se obtiene. Y finalmente, pues está aquí también puesta la esperanza de los familiares de que la persona finalmente sea recuperada, localizada, y en ese caso el procedimiento tendría que entender que en el caso de que la persona aparezca, o en el caso de que su paradero sea determinado y sus restos con certeza, esta declaratoria dejaría de tener efectos y la persona podría volver a adquirir entonces así sus derechos para ejercerlos por sí misma.
Eso sería, digamos, un poco el contenido de las propuestas que en detalle se detallan en el documento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Paulina Vega. Me parece que el resumen que hizo de estos 12 principios, de estas recomendaciones, son de veras muy importantes. Ahora le corresponde a Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que nos plantee desde el otro aspecto, desde el aspecto de la vivencia, de la penuria, de las distintas situaciones complicadas y obstaculizadores que viven permanentemente las víctimas, cómo enfrentan cuando tienen que ir oficina tras oficina, tienen que investigar, tienen que hacer lo que debería hacer la policía ministerial, lo que tendrían que hacer las autoridades, y finalmente encontrarse con una situación de este tipo, como la que es materia de este foro, pues la situación, insisto, de penuria de las familias, por supuesto, es mucho más complicada. En vez de coadyuvar, ayudar, paliar, la situación es todavía mucho más complicada, de tal manera que la expertise que tienen desde la organización de la que ella forma parte es muy relevante. Por favor, Consuelo, si eres tan gentil. Gracias. Bien, pues agradezco al Centro de Colaboración Cívica por la invitación, le agradezco, senadora, su apertura y sobre todo por generar este espacio de diálogo. Como ya se ha comentado, la situación de violencia que se desató en años recientes en el Estado de Nuevo León y en toda la República ha provocado un ambiente generalizado de miedo, inseguridad e intranquilidad. En respuesta a esto, las autoridades han desplegado planes de acción que contemplan la aplicación de medidas que en ocasiones ha constituido violaciones a derechos humanos. Y uno de los problemas más graves que en este contexto ha enfrentado nuestra sociedad son las desapariciones en cualquiera de sus modalidades. Entre los años 2009 y lo que va a 2014, CADAC tiene registradas 1.230 personas desaparecidas, de las cuales aproximadamente el 80% ocurrieron en el Estado de Nuevo León y el 20% restante en otros estados como Tamaulipas. La Secretaría de Gobernación presentó una cifra de más de 27,000 personas desaparecidas únicamente en el sexenio 2006-2012. Estas cifras son alarmantes e indican que deben crearse mecanismos legales para brindar una mayor certeza jurídica a las víctimas a fin de que no queden desamparadas. Este problema es muy delicado, no solamente porque constituye una violación generalizada de derechos humanos, sino porque es un delito que, al ser de carácter continuo, es decir, que persiste en el tiempo, ocasiona un dolor e incertidumbre en los familiares y allegados a las personas que lo padecen. Muchas veces las familias o allegados de las víctimas se dedican únicamente a la búsqueda de estas y por esta razón pierden sus empleos o descuidan sus ingresos económicos, ocasionándoles revictimización. Asimismo, es importante mencionar que la Ley General de Víctimas señala que es obligación del Estado reconocer la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, así como llevar a cabo un procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, con el propósito de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente, para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. De igual forma, la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, en su artículo 4, fracción 12, contempla esta figura. El organismo no gubernamental internacional Human Rights Watch expresa acertadamente la situación de las víctimas indirectas de desaparición en su reporte Los Desaparecidos de México. Dice así: muchos familiares postergan todos los demás aspectos de su vida y se dedican exclusivamente a buscar a las personas desaparecidas, una tarea que, según sienten, no pueden abandonar hasta saber la verdad. Más grave aún, los familiares de víctimas pueden perder acceso a servicios sociales y beneficios básicos, como la atención a la salud y cuidado de los niños, que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima. Esto los obliga a intentar recuperar los beneficios, lo cual conlleva un alto costo económico y emocional. De igual forma, el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en México
en su misión a México emitido en el año 2012, que de alguna manera se ha hecho alusión, contempla como recomendación a nivel legislativo permitir la creación de un procedimiento especial de declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada. Por lo anterior, CADAC se dio a la tarea de hacer la investigación pertinente y las consultas a familiares de personas desaparecidas para redactar un proyecto de iniciativa con el objeto de incorporar la figura de la declaración de ausencia por desaparición al marco legal. Para su elaboración fue muy útil el documento Conjunto de Principios y Recomendaciones Ciudadanas para los procedimientos de la declaratoria de ausencia por declaración. Asimismo, fue coordinado por el Centro de Colaboración Cívica y elaborado por varias organizaciones que vemos temas relacionados con desapariciones, como ya se mencionó, ¿no? Una vez que tuvimos listo nuestro documento y en el marco del sistema de la Semana Internacional de Detenido Desaparecido, 28 de mayo, CADAC presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León una iniciativa para incorporar a la legislación la declaración de ausencia por desaparición. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. En Nuevo León ya se habían presentado iniciativas al respecto, tanto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos como por integrantes de la actual legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, que buscan hacer frente a la situación ante la cual se enfrentan los familiares y allegados de personas desaparecidas. Sin embargo, consideramos hay cuestiones en dichas iniciativas que no responden a las necesidades de los familiares. Nuestra iniciativa está encaminada a brindar protección a las víctimas de desaparición forzada o involuntaria. En ese sentido, se estimó necesaria la creación de una figura que dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, así como a ordenamientos de carácter internacional y recomendaciones hechas por organismos no gubernamentales conocedores de este tema, principalmente con el objeto de reconocer la personalidad jurídica de las víctimas directas e indirectas y permitir el ejercicio de los derechos de la persona desaparecida a través de aquellas personas legitimadas para solicitarlo. Las figuras contempladas actualmente en el Código Civil Estatal, declaración de ausencia y presunción de muerte, están encaminadas a proteger derechos patrimoniales y hereditarios, los cuales son relevantes en esta situación, mas no son los únicos aspectos a considerar, ya que la desaparición forzada o involuntaria, al ser un delito de carácter continuo, implica muchas más vertientes que quedan desprotegidas y no reguladas, no solamente del ámbito civil, sino también del penal, laboral, fiscal, financiero, social, etcétera. Por lo tanto, nuestra iniciativa plantea como puntos principales los siguientes. Define quiénes son las personas legitimadas para ejercer la acción. Establece que no existe un plazo determinado para promover la misma. Señala qué autoridades son las competentes para conocer y resolver la misma, así como los requisitos que deberá contener la solicitud. Establece el otorgamiento de un acta provisional de ausencia por desaparición, así como sus efectos jurídicos. Establece también el otorgamiento de un acta de ausencia por desaparición de carácter definitiva y señale sus efectos jurídicos. E instituye la presunción de vida para los efectos de obligaciones de investigar de las autoridades correspondientes en tanto no se encuentre la persona desaparecida, ya sea viva o muerta. La inclusión de estos aspectos obedece a la cercanía que tiene CADAC con los familiares y allegados de personas desaparecidas, adecuándose a sus necesidades reales. Adicionalmente, la iniciativa de ley también se propusieron reformas a otros ordenamientos jurídicos locales, en específico a la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, al Código Civil del Estado de Nuevo León y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Esto con el objetivo de armonizar aquellas leyes de las cuales trastoca el proceso de jurisdicción voluntaria. Por ahora nos encontramos a la espera de una convocatoria para mesas de trabajo en las que se discutan las diversas iniciativas que hay al respecto y que se elabore un solo dictamen. Por nuestra parte, seguimos presionando al Congreso local con el objeto de que se toque este tema en el Pleno, se discute y se vote, para que los familiares puedan hacer uso cuanto antes de esta figura jurídica y salvaguardar sus derechos familiares y patrimoniales.
Agradecemos al Centro de Colaboración Cívica por los esfuerzos de coordinación para elaborar el documento de conjunto de principios y recomendaciones ciudadanas para los procedimientos de declaratoria de ausencia por desaparición, pues así como a nosotras nos fue de gran utilidad, esperamos que lo sea también para este Congreso de la Unión y para las legislaturas de otros estados de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, vamos a concretar la participación con quien tiene una importante opinión sobre esta figura que nos parece, sin lugar a dudas, tendríamos que buscar la unificación de criterios, como aquí se ha señalado en el ámbito local y el ámbito federal, es parte de la discusión que estamos dando en el Senado, pero me parece que es muy importante escuchar a Carlos Moreno de Movimiento por la Paz para que podamos cerrar ya las intervenciones de presentación de estos principios. Por favor, Carlos, si eres tan amable, bienvenido al Senado. Gracias, senadora. Buenos días a todos los presentes. ¿No funciona? Gracias. Buenos días a todos los presentes. Agradezco que en este espacio se dé la oportunidad de expresar la voz de las víctimas y porque es tan necesario crear a nivel nacional una ley general de declaratoria de ausencia por desaparición. Voy a mencionar como una muestra algunos casos que tenemos documentados en el movimiento de lo que padecen las víctimas. Iniciaré por el caso de mi hijo Jesús Israel, desaparecido en Chacagua desde el 2011. Únicamente abordaré lo que corresponde a la parte de la que si hubiese habido una declaración de ausencia en su momento. El Estado de Oaxaca, por medio de la Procuraduría que en su momento tenía a su cargo Jesús Manuel López López, hizo un montaje fabricando un homicidio de mi hijo, inventando una autopsia verbal donde define la trayectoria de las heridas sin tener un cuerpo. La Procuraduría crea un certificado de defunción y hace un oficio para enviar a mi casa el acta de defunción de mi hijo, cuando no tienen la certeza, ¿no? Si hubiera contado con un procedimiento de declaratoria de ausencia por desaparición, la autoridad no habría tenido la osadía de presentarme un acta de defunción sin cuerpo e inventar un infundado homicidio para dar carpetazo a la investigación, ya que los medios de comunicación estaban visibilizando la desaparición de mi hijo Israel Moreno Pérez para encubrir a los grupos o personas responsables. Por otro lado, citaré el caso del doctor Manuel, que en el caso de las víctimas que han tenido que crear frente a la necesidad de realizar trámites, procedimiento judicial no contencioso sobre la declaración de presunción de muerte por ausencia, en el caso de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, por cierto que es el acta en el Estado de México número 1, tienen que enfrentar las siguientes situaciones: un proceso que solo podía realizarse después de 5 años del evento, aunque hoy en día ya se redujo a 2 años para el Estado de México. Es un proceso que requiere de la contratación de un abogado, lo que lo hace muy costoso, y justamente es en el periodo donde la víctima ya está mermada económicamente, situación que se suma a las condiciones deplorables de las víctimas, pues no existen apoyos para enfrentar este trámite. De igual forma, cuesta y tarda mucho tiempo el acceso a copias certificadas de los procesos judiciales, sentencia, confirmaciones de las sentencias de los tribunales superiores de justicia, el pago de los edictos en un diario de circulación nacional, en un diario local
y en la Gaceta Oficial del Estado correspondiente. Las copias certificadas, ya lo mencionó Paulina, deben ser gratuitas, y el gasto de los edictos y todo el gasto consecuencia de la investigación deberían ser sufragados por el Estado, ya que el Estado es responsable de la seguridad y que no ha asumido dicha responsabilidad. ¿Quién es el responsable de la desaparición de nuestros familiares? Pues es el Estado, y que no la asume, ¿no? Las víctimas que tenemos la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, nos enfrentamos a una situación de gran impacto al recibir un acta donde se declara judicialmente la presunción de muerte de nuestro familiar. Es como un acta de defunción, sin cuerpo, sin resto, o algo que, lejos de ser beneficio, recrudece e incrementa el dolor por el duelo. Este es a grandes rasgos el proceso que tuvo que vivir el doctor Manuel Ramírez Juárez, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, secuestrada y desaparecida en el Estado de México desde diciembre del 2004. Un padre que es profesionista, y aquí cabe la duda, más bien, imagínense, para todas las víctimas olvidadas que no saben leer y escribir, aquellas que se les dificulta mucho simplemente levantar un acta para denunciar en su estado, en una comunidad en la que hay cientos y miles en el Estado de México desangrado. Asimismo, no sé si esté contemplada esta parte, asimismo hay casos donde la esposa del desaparecido en el evento queda embarazada y su hijo no puede ser registrado con los apellidos del padre, y detrás de esto hay un sinnúmero de consecuencias que padece la madre porque pues, no lo puede registrar, ¿no? ¿Qué decir de aquellos donde las empresas tampoco asumen su responsabilidad para evitar a sus trabajadores, enviar a sus trabajadoras a zonas de conflicto, y ante la desaparición no hay apoyo de nada? Por el contrario, se deslindan dando de baja al empleado y cancelando la relación laboral, dejando a las víctimas y a las familias sin seguridad, justicia médica y todo lo que implica. En el caso de los servidores públicos que desaparecen, soldados, marinos, policías, la misma autoridad no tiene contemplado que en automático se pueda desarrollar un procedimiento ágil que permita a los familiares contar con un documento que les permita resolver temas civiles de bienes, recursos de bancos, salarios, y tienen que esperar y enfrentar literalmente un viacrucis que se descrito anteriormente. Hay muchos casos que pudiera referirles que no llegan y son temas de nuestro diario vivir en solidaridad con nuestros hermanos víctimas de un gobierno que simula la ayuda, que es ciego e indolente ante la situación y el dolor que vivimos una gran parte de mexicanos, de un gobierno que maquila cifras, que declara con orgullo la atención pronta de las solicitudes que reciba de la Comisión de Derechos Humanos para responder con prontitud. Así lo declaró ayer en todos los medios del presidente Peña Nieto, y eso pues es mentira. Tendría que empezar por esclarecer lo ocurrido en San Mateo Atenco y los cientos de feminicidios que en el Estado de México fueron cuando él era gobernador, y que el problema sigue y ahora es a nivel nacional, ¿no? Pero la realidad en que la medida de su compromiso con estos temas se ve en la precaria asignación del personal y recursos a la atención de las víctimas en todas las áreas del gobierno que supuestamente están para atender estos temas. Las víctimas estamos cansados de la simulación del gobierno y sus instituciones. Hemos tenido pláticas directamente con los diferentes procurador, el secretario de Gobernación, con la misma comisión, pero no tenemos resultados. Vemos que no hay voluntad, hay
tecnología, hay personal y hay inclusive presupuesto, pero lamentablemente no tenemos voluntad y seguimos como empezamos. Queremos aprovechar que en este foro a la senadora Angélica de la Peña para pedirle nos apoye en dar seguimiento al actuar de la Comisión Ejecutiva en Atención a Víctimas, ya que por su lentitud, desorganización y pugnas internas entre los comisionados, está en riesgo o se pierde el presupuesto que se asignó para la reparación de los daños de las víctimas, pues prevén que a pesar de existir el fondo, no lo pueden operar, pues no saben qué hacer, no han creado un mecanismo claro ni para ellos mismos para enfrentar el proceso de atención a las víctimas en este y todos los rubros de atención para los que fue creada dicha comisión ejecutiva, y diversas áreas y mecanismos que tampoco funcionan, como la unidad de desaparecidos en PGR y la comisiones de derechos humanos nacionales y estatales. Aquí, señores, hay mucho que decir y mucho que hacer, por lo que agradezco a nombre de las víctimas de este país que se tomen cartas en el asunto. En verdad, y valga la expresión, estamos hasta la madre. Gracias. Bien, Carlos. Voy a pedirle a Silvia Aguilera que haga un resumen y conclusiones de este foro, si es tan amable, Silvia. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues agradezco a todos los que intervinieron y creo que con la intervención de Carlos podemos darnos cuenta de la necesidad y la urgencia que existe de hacer frente a las distintas necesidades que tienen las diversas víctimas en nuestro país. No quiero andar porque su dicho ha sido bastante claro y creo que nos habla de la desesperación en la que están miles de mexicanos, y que el poder avanzar en un tema como la declaración de ausencia por desaparición es solo un mínimo paso que puede ayudar a disminuir algunos de los sufrimientos que tienen este tipo de víctimas. Me parece de suma importancia lo que han dicho las personas que nos han acompañado en este panel el día de hoy. Agradezco muchísimo su presencia y sobre todo agradezco el haber puesto sobre la mesa la necesidad que hay no solamente de avanzar en este tema, sino sobre todo de tomar en cuenta la participación de las víctimas en cualquier proceso que les incumba. Lo que está poniendo sobre la mesa, por ejemplo, Consuelo Morales, de que se van a abrir mesas de trabajo en Nuevo León para ver cómo las diversas iniciativas pueden llevarse a cabo y conjuntarse en una sola, me parece fundamental. Y también decir que para nosotros este documento, y por eso tal vez la falsa modestia de la que habla Alan, más que pretender ser la voz de las víctimas, quiere ser un pretexto provocador para que se abran otros espacios de participación. Este documento pretende abrir esos espacios para que en las distintas entidades y tanto a nivel federal se abran más espacios de participación para las víctimas y para las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo tomando en cuenta que hay una tensión entre la urgencia de legislar y la inclusión. Entonces creo que es la oportunidad también de que se puedan desarrollar formas creativas de participación para responder a esta necesidad urgente de legislar sin excluir a las organizaciones y a las personas que tienen que ser tomadas en cuenta para la creación de este tipo de documentos. Reconocemos el trabajo que ha hecho la senadora Angélica de la Peña y estamos confiados en que a través del impulso que dará a este tipo de trabajo se asegurarán la participación y la voz tanto de las víctimas como de organizaciones civiles, y reitero la disposición que tiene el Centro de Colaboración Cívica para poder seguir apoyando en la articulación de espacios de diálogo y de construcción colectiva de acuerdos, porque estamos ciertos y partimos de la idea de que solo a través de la participación entre la ciudadanía, los tomadores de decisiones, vamos a poder seguir adelante. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Silvia. Bueno, damos
ya por concluidas las participaciones, simplemente quiero cerrar informando a ustedes cómo va el proceso legislativo en el Senado de la República, reiterándoles que efectivamente esta es una materia que nos preocupa y nos ocupa. Ahora bien, tenemos dos ámbitos que pueden concretarse para tener la ley respectiva, es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada e involuntaria de personas, que tendría efectivamente un capítulo expreso que tiene que ver con esta materia para la declaración de ausencia de personas en estas dos características. Lo que ustedes nos acaban de entregar definitivamente mueve en mucho, no en poco, las propuestas que originalmente habíamos planteado en el proyecto de la iniciativa de ley federal, que es una salida que habíamos visto mucho más plausible. Una ley federal simplemente concita a que las dos cámaras nos pongamos de acuerdo. Sin embargo, por la misma presentación que hicimos de la ley, las diversas organizaciones internacionales y nacionales nos han planteado la pertinencia de que sea una ley general. Lo que acabamos de observar de cómo responden las entidades federativas, la gran diferencia de concepción del tipo, por supuesto, los distintos enunciados que existen en el Código Penal local de algunas entidades, otras que todavía no lo hacen, y motivan que escuchemos la propuesta de que constituyamos una ley general. La ley general significa que tenemos que reformar el artículo, cuando menos uno de los artículos de la Constitución. Yo pensaría que tendrían que reformarse dos más para integrar el concepto de desaparición de personas forzadas o involuntarias, y por supuesto dotarnos de la facultad del Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción 21, para la promulgación de una ley general, una única ley que se aplique en el ámbito federal y en las 32 entidades, lo que permitiría que tengamos una sola norma legal para que los congresos locales la apliquen irrestrictamente a partir de un solo enfoque jurídico, que nos parece muy importante concebir para que no tengamos esta diferencia en estos 33 instrumentos legales o marcos jurídicos en los estados, Distrito Federal y a nivel federal, que en todo caso, en vez de resolver el problema, simplemente lo complique. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la desaparición es un problema federal, es un problema nacional, y tiene que haber una articulación de todas las entidades y de todas las instituciones. Yo diría no solamente en los dos ámbitos, sino en los tres órdenes de gobierno. De tal manera que estos principios y recomendaciones definitivamente nos permiten revisar la propuesta de la iniciativa y, claro, seguir trabajando en los consensos. Ya lo hemos abordado de manera informal con la Comisión de Justicia. Hay una preocupación que se comparte con la Comisión de Derechos Humanos y seguiremos, llévense ese compromiso, ciertamente trabajando para que este tercer año legislativo, y ustedes lo van a comprobar, este es uno de los temas nodales, fundamentales del plan de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, de tal manera que eso permite un compromiso concreto para seguir haciendo el cabildeo, buscando los consensos con todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y por supuesto quienes tienen que tomar las decisiones para que legislemos de manera pertinente. Yo creo, sin demérito de lo que ustedes acaban de decir, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas, la ley es importante. La ley nos permite tener preceptos que pueden ser exigidos de manera judicial. Yo creo que la intervención de Alan no tiene desperdicio en el sentido de que no hay manera de que eludamos como Estado parte nuestros compromisos vinculantes que nos obligan. Es un deber que no podemos simplemente eludir o tener ganas o no tener ganas de aplicarlo. En este caso estamos comprometidos como Estado parte con los tratados que hemos aprobado y en ese sentido tenemos que actuar en congruencia. La congruencia desde el Senado de la República y desde esta Comisión de Derechos Humanos tiene que ser atender y sobre todo tomar consideración
de este trabajo que ustedes hoy nos presentan y que francamente yo les digo abonan en muchísimo, porque nos están prácticamente diciendo con puntualidad cómo tenemos que inscribir la norma legislativa, sin desperdicio. Por lo tanto, yo les agradezco mucho que hoy hayan presentado este conjunto de principios y recomendaciones en materia de declaración de ausencia por desaparición, y por supuesto yo sé que la comisión ejecutiva de atención a víctimas tomará a través de Julio todas las preocupaciones y críticas que aquí se han hecho. Necesitamos que esta comisión, Julio, lo hemos reiterado desde el Senado, lo hemos platicado, tenemos que garantizar que esta ley que nos llevó a muchos vericuetos y que finalmente se resolvieron, fue uno de los primeros trabajos que hicimos en esta legislatura, con su promulgación y por supuesto con las reformas y después el nombramiento de todos ustedes como comisionados. Claro que hay una exigencia totalmente comprensible por parte de víctimas que tienen muchos de ellos años y años picando piedra, remando contracorriente, yendo a una oficina, a otra y a otra, y nos parece que eso no puede pasar en un país democrático como México. De tal manera que cierro esta reunión de trabajo simplemente poniendo un punto y seguido, porque seguimos en comunicación. Muchas gracias. De esta manera, expertos, especialistas e involucrados en la materia señalaron que el conjunto de principios y recomendaciones ciudadanas para los procedimientos de declaratoria de ausencia